Así responde el BOPE a las acusaciones de violación a los derechos humanos. Están muy preocupados. Yo creo que le van a llevar flores a los familiares. Não se deixe enganar. Ordem do tráfico. Moradores tiram roupas camufladas para Los fazer vecinos criminosos ya le parecerem sacan la ropa inocentes. camuflada para que Os parezcan corpos foram retirados do local que para son omitir víctimas. a troca de tiros. Corrieron a Eles los queimam cuerpos ônibus, para que no param se as note ruas, que ellos también fazem tiraron. incêndio. Prendieron fuegos colectivos. O problema é que tá rolando lá nas áreas dos amigos, tudo parado, não passa nada. Ahí está el Praticam video del fraude momento. processual. Practican el fraude manipular y procesal porque corrieron los colocar cuerpos otras para cosas. manipularte Confie. y venderte la cambiada. Confía, No se le dice deje a quien te enganar. protege. No te dejes Ordem do engañar. tráfico. Orden del Moradores tiram tráfico. roupas Ahí está de camufladas nuevo. para fazer criminosos Los habitantes de la parecerem favela le inocentes. sacan la ropa para que los criminales parezcan vecinos. Los cuerpos los sacaron del lugar. Ahí está, mirá el tatuaje del arma. Más tatuaje de arma, ¿viste? Sí, yo, Con el mirá, fusil. intento nunca dar opinión. Violentísimo. Esto es oficial. Pero es la red social oficial del BOPE, el grupo más temido de Río de Janeiro. Yo intento nunca dar opinión, pero te soy sincera, si son criminales, si son homicidas, no me dan lástima. No me dan lástima, murieron en su ley. Ellos estaban esperando esto, los estaban esperando para asesinarlos a ellos. Los policías actuaron en defensa propia en el caso de que se confirmase de que los 130 asesinados Sí. o muertos son responsables también de la masacre que se vive dentro de las favelas Igual, de Río de Janeiro. Yo a lo que voy, esto es guerra, ¿eh? Sí. Por O eso. sea, que el grupo especial, como el grupo Halcón, suba el video y le responda a los familiares que todavía están llorando a las víctimas. Algunos ni siquiera reconocieron el cuerpo. Muchos, leía hoy, se enteraron por televisión, por ver estas imágenes. Dice, este es mi sobrino, este es mi hijo. Sí. Mucha gente del interior, porque recordemos que las grandes urbes de Brasil, sobre todo Río de Janeiro y San Pablo, reciben a mucha gente del interior, sobre todo del norte, donde hay muchísima pobreza. Es decir, dejan a sus familias en esos lugares y viajan Sí, pero a las grandes urbes, terminan cayendo en manos del narcotráfico Yo te y puedo muchos están responder- viajando ahora para Yo reconocerlos. te puedo responder, tu hijo, tu sobrino mató a mi hija, tu hijo, tu sobrino me vuelve loca porque no puedo salir tranquila a la calle, al supermercado, porque están con los autos blindados disparándole a todo aquel que le caiga mal. No, por eso también el BOPE en la red social, que ellos también suben contenido, justamente lo que quieren de alguna manera es mostrar a la ciudadanía que ellos cumplieron con su deber e hicieron su tarea. En una de las publicaciones dice, la reacción de la policía depende de la acción del delincuente. Durante la operación en los complejos Pena y Alemán, todo aquel que no se resistiera fue arrestado. O sea, ellos fueron con las órdenes de detención a arrestar a los criminales. ¿Con qué se encontraron? Con que reaccionaron de una manera violenta, disparando y acribillando sin parar. Entonces ellos tuvieron que responder y bueno, ahí tenemos los resultados. Entre 120, bueno, también se habla de 132 muertos y también 4 agentes policiales, que hay que recordar que Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro, solo reconoce como víctimas a los agentes policiales. Sí, lógico. Buenas noticias para Patricia Bullrich, para la ministra de Seguridad de la Nación. La información que me llega desde Brasil, información de inteligencia, es que los prófugos del Comando Vermelho no estarían viniendo hacia el sur, hacia la Argentina, sino que se estarían profugando hacia Venezuela. Esa es la información. Estarían en otros estados de Brasil rumbo a Venezuela. Muy probablemente crucen por el Amazonas y reciban refugio de grupos narcocriminales venezolanos, de quien también reciben armamento poderosísimo, además de armamento peruano, armamento argentino, como bueno sucedió el año pasado, ¿no? Que detuvieron a un porteño en Córdoba jugando al pádel, que era uno de los principales proveedores de armas del Comando Vermelho. ¿Tenemos placa? Tenemos un invitado del otro lado. Dale, prepara el video. Hay de todo, hay de todo. Ahí estamos tratando de conectar también a Claudio Abrao, que es periodista en Brasil, con más información. En este momento operativos de la Policía Federal, que hasta ahora no había actuado, pero claro, el gobierno de Lula tiene que dar
muestras de proactividad, de que a ellos también les preocupa el narcotráfico, más allá de que también atiende la otra parte de esta historia, que son los familiares de las víctimas. Sí, Les cabe la palabra víctima / delincuentes. Claro. Lo tendrá que determinar la justicia. Mando a la ministra de Derechos Humanos, porque allá hay Ministerio de Derechos Humanos, a hablar y a reunirse con las asociaciones vecinales y con los familiares que reclaman justicia. A ver, autopsias transparentes, que puedan ellos ser parte. Dame video, dale. Así se preparaba el Comando Vermelho antes del ataque. Gran video, Gonza, este, ¿eh? Mirá cómo se agrupaban, ¿eh? Mirá. Ahí está. Son distintas imágenes de los drones de las Fuerzas Especiales de Brasil, Policía Civil, Policía Militar, que mirá lo que es eso. Hormigas son, ¿no? Mirá cómo, Claro. ¿no parece un ejército? Ya se estaban concentrando en el centro, ¿no? En la zona más boscosa para buscar. Exacto. Acá cierto sabían que estaban regalados. asilo. Claro. Obviamente saben que los tienen filmados con drones, que los tienen supervisados, preparados para el ataque, todos de fajina, ¿eh? Claro, Todo de fajina. uniformados, organizados. Todos con uniforme militar. Mirá este, parece... Sí, parece Parece uno del BOPE, militar, ¿o no? exactamente. Pero lo Son- fueron acorralando. Esto fue planificado por parte del BOPE, de este batallón de operativos policiales especiales. Los acorralaron, digo bien, en el centro, en esta zona más boscosa. Es un bosque natural, con algunas Y ellos montañas, eligen, sierras. El propio Comando Vermelho elige la selva. Mirá, ellos eligen meterse en la selva porque saben que les es favorable el lugar para atacar, porque conocen... El BOPE te la dice todo lo geografía. contrario, que este fue un plan que fue craneado justamente Claro. para tenerlos a todos Claro. acorralados. Lo que no se esperaban es que vinieran del otro lado. Exactamente, Se por el fuga el norte y por comando. el sur. Cree que va para el otro lado, les ganan de mano, es un movimiento de ajedrez, ¿no? Y en la cima de la montaña los estaba esperando esta línea de contención por parte de los miembros de la policía y del BOPE, de este grupo de élite, grupo especial, para justamente llevar adelante todos los enfrentamientos en esa zona. Lo que te dicen de manera oficial es que esto fue para evitar o evadir matar a gente inocente, gente que está conviviendo con los narcos en las mismas favelas. Por eso no fueron casa por casa a buscar a los delincuentes que tenían pedido de captura, sino que los reunieron, los acorralaron en el centro de esa escena, rodeando justamente lo que son las diferentes favelas. Pero la imagen esta es nueva, es Sí. exclusiva y me parece fundamental para entender cómo se iban moviendo. Parecen hormiguitas que van... Claro, mirá cómo se agrupan, ¿no? Y van Exacto. subiendo y se meten en la selva para que no los puedan Claro. seguir con los drones, porque fíjate, cuando ingresan a la selva ahí ya los pierden de vista. Una geografía Lo que pasó con ahí adentro, altura. no, altura No, de y- verdad y selva tupida. Y también Claro. les dio tiempo a los verdaderos y a los líderes capos narcos más fuertes, como por ejemplo Doca, que hoy es intensamente buscado, incluso se ofrece una recompensa de $18.000. Le dio tiempo a irse, a fugarse Mirá. del lugar. Acá me dan información, llega más información desde Brasil. Estuvieron de lo que fue la trastienda, ¿no?, de este operativo, 60 efectivos infiltrados en la favela viviendo desde hace más de un mes. Se infiltraron 60 policías, lo que fue la operación de inteligencia, el operativo de inteligencia, duró un año, pero durante los últimos 2 meses, durante el último mes, 60 policías se instalaron dentro de la favela para seguir milimétricamente cada uno Claro. de los movimientos del Comando Vermelho. Hacer Vamos inteligencia. directamente a Brasil, está Claudio Abraham, que es periodista allí desde Brasil. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego Esteves, Rosario y Belén, aquí por Tierra de Nadie. ¿Me escuchás, Claudio? ¿Claudio? Hola, hola, buenas Ay, noches. perfecto. Escucho un poco bajo, pero voy a tratar de Bien. Ahí Ahora te lo no subimos, escucho ahí casi subimos. nada, pero ahora Ahí perfecto. ahí ahora está. sí, ahora sí. Grande. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, contame dónde estás vos y qué sabés, ¿no? Porque hay movimientos, por lo menos lo que me llega a mí, de la Policía Federal, que hasta ahora no había actuado y ha tomado cartas en el asunto, sobre todo para investigar el tema del lavado de activos y del tráfico de armas, ¿no?
Sí, en realidad yo estoy en Santa Catarina, dentro del estado de Santa Catarina, en Florianópolis, y si bien estamos más o menos a 1.200 kilómetros de Río de Janeiro, específicamente donde se sucedió todo esto, ayer se confirmó, por ejemplo, el apoyo y el aval del gobernador de Santa Catarina, de Georginio Melo, para acompañar al gobernador Claudio Castro en estos operativos que van a continuar. Si bien todos tenemos los números en la mesa de lo que pasó en estos días, la cantidad de fallecidos que cada vez se siguen sumando porque los van encontrando a medida que van rastreando el bosque y demás, lo cierto es que se están armando, planificando nuevas, no sé si invasiones o incursiones dentro de lo que sería el complejo o el complejo alemán y el complejo Peña. Por tal motivo, Cuerpo Policial de Santa Catarina se va a dirigir a ayudar y apoyar al Estado de Río de Janeiro, como les decía, del gobernador Claudio Castro. Mirá, déjame sumar una información, Claudio, que me acaba de llegar. Hay un pedido de parte de la Comisión de Derechos Humanos de prisión preventiva de Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro. Fíjate cómo se politizó absolutamente todo. La Comisión de Derechos Humanos, que responde al gobierno de Lula da Silva, está pidiendo la prisión preventiva, no la prisión preventiva directamente del gobernador Claudio Castro por lo que ha sucedido, estas muertes que todavía no tienen explicación y algunas que a las claras habrían vulnerado los derechos humanos, ¿no? Sí, en realidad también, digamos, como que cada vez se suma y se apunta a un factor netamente político, porque si bien esta incursión que se hizo con los 2.500 oficiales de las fuerzas militares, específicamente de Río de Janeiro, hace un año que se viene preparando y que están esas órdenes judiciales de esas 100 personas que tenían que buscar en las favelas, y donde había un supuesto pedido del gobernador Castro para Lula da Silva de que le envíe tropas para hacer el refuerzo. Lula que dice, a mí no me llegó el pedido, por eso no lo mandé. Entonces Castro que incursionó solo a hacer esta incursión en este complejo. Y creo que no es un dato menor decir, por ejemplo, que este Comando Vermelho ocupa el 26% o tiene injerencia en un 26% de la población de Brasil. Estamos hablando de 55 millones de personas. De Brasil. Estamos hablando de 55 millones de personas aproximadamente que están de una u otra manera vinculadas con el Comando Vermelho. Si tenemos en cuenta los 212 millones de habitantes que tiene Brasil. Te inclina a una elección. Te define una elección. Y acá tiene que ver mucho con lo que estoy escuchando que se está hablando por todos los medios, ¿no? Todos los nexos que hay vinculados con esto. Porque no es un dato menor. Y cuando hablamos del complejo, por ejemplo, alemán, el complejo alemán, estamos hablando que dentro de ese complejo están conviviendo 17 favelas o 17 villas de emergencia o barrios marginales. Y cuando hablamos del complejo Peña, estamos hablando de 13 favelas, lo que hace una sumatoria aproximada de 280 a 300.000 personas que están conviviendo dentro de ese espacio en el cual la policía tuvo la incursión para tratar de detener a estas 100 supuestas personas con el pedido de denuncia y de detención, lo cual es obviamente el resultado que estamos viendo ahora, ¿no? De más de 140 personas fallecidas. Te pregunto, si bien hay una distancia, ¿no?, entre los estados del sur que tienen, digamos, un poder económico y mucho más grande, ¿no?, que el de Río de Janeiro, por lo menos tienen menos pobreza, no hay como una menor desigualdad. ¿Hay presencia del Comando Vermelho, así como la hay en otros estados, en el estado de Santa Catarina, que lo conocemos la gran mayoría de los argentinos por Florianópolis? Sí, el estado de Santa Catarina no hay presencia, al menos que se sepa, del Comando Vermelho, pero sí en 26 estados del país, de Brasil. Por lo tanto, decimos que tiene injerencia en casi todos los estados.
En Santa Catarina no se tiene hasta ahora conocimiento que tengan algunas incursiones. Esto no quiere decir que no estén mezclados o misturados en algunas fracciones o favelas mínimas de algún sector de Santa Catarina. Claro. Pero en principio podríamos decir que no tendrían injerencia. Ahora, Claudio, sé que es un poco difícil de responder esta pregunta, pero me parece importante, sobre todo teniendo en cuenta que la región está en alerta máxima. ¿Hasta cuándo crees vos que esta va a ser noticia más allá de Brasil? Y la verdad que es muy complicado porque esto depende, creo yo, ¿no? Como decía recién, si tienen pensado hacer otra incursión en estos complejos, ahí se va a reorganizar, reacomodar y va a tener otro movimiento importante y otra repercusión importante. Y si no, serán estos controles que se venían haciendo, pero la policía no ingresa a esos sectores. Tengamos en cuenta que son lugares que están coaptados precisamente por el Comando Vermelho, y no solo por el Comando Vermelho, que cuando hablamos también de muchas muertes o masacres, también se está hablando de que otras fracciones que están conviviendo dentro de estos complejos Alemán y Peña también tienen o están disputando espacio de poder con el Comando Vermelho. Estamos hablando del, por ejemplo, primer comando puro o el tercer comando puro, ¿no? Ajá. Claudio, te pregunto, ¿hay alerta de parte de las autoridades de Santa Catarina sobre el posible paso por su territorio de estos prófugos, ¿no?, del Comando Vermelho, sobre todo teniendo en cuenta que la propia ministra Bullrich movilizó ¿no?, fuerzas de seguridad hacia la frontera con Brasil para evitar que ingresen integrantes, ¿no?, del Comando Vermelho que se hayan fugado de Río de Janeiro? Claro, no, por el momento no, como les decimos, si bien estamos bastante lejos, a 1.200 kilómetros aproximadamente, no hay ningún tipo de alerta. Sí están todas las fuerzas, digamos, militares o las fuerzas armadas de Santa Catarina, digamos, atentos, pero no es que haya ningún llamado de atención, ningún cuidado extra a tener para la posibilidad de que vengan, digamos, estos narcotraficantes. ¿El gobernador está alineado con Bolsonaro, el gobernador de Santa Catarina, digo, por este apoyo explícito con Castro? Claro, el gobernador de Santa Catarina. Por eso digo que esto apunta muchísimo a un factor político. Porque si entendemos o decimos que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, hizo un pedido a Lula de un partido opuesto de militares y no se los envió, entonces si hizo el ingreso igual y ahora está recibiendo el apoyo de, digamos, las líneas políticas aliadas, en este caso de Jorginho Melo, que es también de la misma línea de Castro, ¿no?, en Santa Catarina. Entonces como que se está dando un factor mucho más, creo yo, político. O sea, al votante, para que quede claro, el votante de Bolsonaro, de sus aliados, los que comparten sus ideas, festejan esto, digo, esa fila de muertos de los supuestos integrantes del Comando Vermelho, no condenan los derechos humanos. Para ellos está bien que esto suceda, ¿no? Digo, hablando del sector más conservador de Brasil, que es muy grande también, ¿no? No, y yo no creo que sea que festeje, porque una muerte no se puede festejar bajo ninguna circunstancia, digo yo. Sí, una operación en donde se detengan a aquella gente o aquellas personas o aquellos narcotraficantes que están destruyendo a tantas y tantas personas y tantas familias. Así como hay muchos afectados o que viven dentro de las favelas, que realmente son gente trabajadora, gente que no tiene nada que ver con estos comandos o con estos sistemas de narcotráfico, ¿no? Y están sometidos. Viven lamentablemente sometidos. Lo leía recién también en algunas personas que nos van escribiendo, que son argentinos que viven en Brasil y que saben cómo se vive dentro de las favelas. Nos relatan historias que son muy cruentas, muy tristes, porque vivir en la favela y ser un ciudadano de bien, ser un laburante, tener que llevar a tus hijos al colegio y tal vez caminar y ver estos autos blindados por donde se manejan estos líderes narco, o los segundos, los terceros, las cuartas líneas, es vivir con un terror infundido completamente. Mientras vos no te metas con ellos, en la génesis del ellos barrio. no se meten con vos. Yo lo viví, ¿eh? Y es pero se Claudio, vive tranquilo, no lo sé. Mira, Claudio, estuve en una favela el fin de semana, justo porque pasé en Río, mirá qué puntería que tuve. Nunca había ido a una favela, entré
Y te digo, pasé por al lado de integrantes del Comando Vermelho, porque el lugar al que fui está, digamos, administrado, por ponerle un nombre, por el Comando Vermelho, y los tipos pasaban con ametralladora, con fusiles, organizaban la recepción de un cargamento de droga adelante mío, ¿no? Que obviamente que ellos no sabían que era un periodista, si no, no estaría acá contándolo. Pero, Tampoco Diego, fui en rol de periodista, fui en rol de alguien que quería ver cómo funcionaba. Eras un fantasma. pero vos querrías que Eras tus un hijas- fantasma, ¿eh? Pero ponete en el lugar, porque vos sos periodista, tenés otra adrenalina corriendo por la Sí, sangre, pero tengo una respuesta para ¿vos eso, ¿eh? querrías que tus hijas se críen en ese contexto? Con que mis tengan hijas que ver eso? me tirás una chicana que ahí pierdo. Ah, ¿viste? Ahora, sí sé de muchos brasileros y brasileras que eligen vivir en la favela pese a que ven la violencia a la cara todos los días. ¿Y por qué? A ver gente con ametralladora, con fusiles, saben que se vende droga, saben que hay narcotráfico, sin embargo eligen la favela porque hay algo que Claudio también lo va a saber explicar, de identidad cultural con la favela. Por eso no dicen favela y dicen comunidad. Es un Exacto. código que yo estuve 2 horas y lo entendí a la perfección. ¿Sabés en qué? Cuando me tomé el mototaxi, que te sube, hoy lo veíamos a nuestro corresponsal, a Rodo Morel también, yendo por esos recovecos, esas callecitas de la Rosinia. Y cuando yo me lo fui a tomar, fui con alguien local y a mí me iban a cobrar 5 reales. Para el de afuera salía 10. Para el local, el morador, salía 5. Y como yo estaba con alguien local, el tipo, pero en ningún momento amagó, y mirá que me vio turista, se dio cuenta que no era de ahí, me dijo, no, le fui a dar 10, ¿eh? Me dice, usted paga 5, porque usted viene con un morador. Esos son los códigos que Sí, hacen pero- que muchos se sientan identificados con la favela y que digan, la favela no es el Comando Vermelho. El Comando Vermelho es un anexo, es algo con lo que hay que aprender a convivir, No, pero la o sería favela es mejor- cultura. Pero espera, es contradictorio, Claudio, en ese sentido. Sería mejor que el Comando Vermelho no estuviese allí, que la favela o en las favelas resida solamente gente buena, gente inocente, gente laburante. Pero, sí, pero estamos diciendo, por ejemplo, o les decía que el Comando Vermelho, a ver, como que es una empresa y cuántos kiosquitos o kioscos o empresas tienen montados dentro de estos espacios, dentro de estos Cientos de complejos. miles, claro. Claro, entonces como que es su empresa y vos que sos ajeno o estás externo o vas a visitarlo, si venís con uno de adentro está todo bien, pero si no, no entrás. Por eso se han formado, o el Estado ausente está a través de ellos. Ellos son los que manejan absolutamente todo lo que tiene que ver ahí. Claro, Y mirá. si decimos también Perdón. más o menos de qué año, o de qué año data la creación del Comando Vermelho, estamos hablando de los años 70. ¿Cuántas generaciones y cuánta gente fue viviendo, creciendo? Que es lo que decían ¿Cuántos también ustedes, políticos, ¿no? no? ¿Cuántos políticos Exacto. vivieron y viven del Comando Vermelho, no, Claudio? Pero seguro, si algo está... A ver, yo creo que esto también, insisto, ¿no? Que esto se fue para un lado más político y sigue teniendo injerencia si hay importancia e interés político en resolver esta situación. Claudio. Pero no solamente una parte. Claro. Sí. Pero si bien, digamos, las bandas narcocriminales, como es el caso, suele ocupar la ausencia del Estado, digamos, ahí en los barrios vulnerables, por ejemplo, construyendo canchas de fútbol, centros de salud, es decir, ayuda y tiende una mano al laburante donde el Estado resulta ausente. También los mismos vecinos los padecen muchísimo, por eso de alguna manera también celebraron este mega operativo, porque tenían búnkers de tortura, también les cobran cargos de Wi-Fi y de otros tantos servicios. Digo, ¿cómo es el día a día para el vecino, el que labura y el que vive ahí y los padece día a día también a esta banda que delictiva? No, es que es complicado y el que vive ahí, el buen vecino, tiene que cerrar los ojos, mirar para el otro lado y hacer como los 3 monitos. No miro, no escucho, no hablo, porque si no pueden ser víctimas de eso. Entonces no es fácil, no es sencillo y hay gente que quiere, le gusta y elige vivir ahí. Y hay gente que querrá sin ninguna duda salir de ahí. Y algunos que no pueden. Y otros que es esa opción en donde todo lo que necesitan tiene que ser a través de esta gente. Ya, insisto,
hablamos del Comando Vermelho, que es el más conocido, o es el con el que apuntaban ahora y se hacía la procura de estas 100 personas para la detención. Pero también tenemos el primer comando puro, el tercer comando puro, que son disputas de poderes, disputas de territorios. Entonces, como que está todo muy inmerso, y si vuelvo a insistir en las cantidades y en los números, el 26% de la población de Brasil, 55 millones de personas, están de una u otra manera metidas dentro de lo que serían estos grupos narcoterroristas del Comando Vermelho. Claro. Claudio, perdón que te interrumpa, en este momento me están... Dale, redondea la idea y voy yo, dale. No. Decía, y si con estos grandes números que tenemos, y si en ese sector solo, en Río de Janeiro, en la parte norte de donde está el complejo alemán, el complejo Peña, tenemos entre 280.000